Ok, Dios Todopoderoso, acompáñanos ahora en Espérate. ¿Qué pex? Sí, estamos dentro ya del programa. Sí, estamos dentro ya del programa. Sí. Ok, muy buenas tardes, hermanos. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño debate sobre el primado de Pedro. Para comenzar, vamos a empezar con una oración. Dios Todopoderoso, acompáñanos aquí en este momento, en este recompartir, que el Espíritu Santo nos guíe para decir las cosas correctamente. ¿Quiere agregar algo el hermano? Sí, pedir la guía del Espíritu Santo para presentar la verdad, cada uno de su punto de vista, y bueno que sea el Señor el que nos guíe siempre a no equivocarnos, a presentar su palabra, sobre todo para que las almas puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Si quiere, preséntese, hermano. Bueno, mi nombre es Omar Sánchez, es mi apellido. Soy cristiano evangélico, pertenezco a la congregación Casa de Oración y Adoración de la República Argentina, provincia de Formosa. Mi presentación. Muy bien. Mi nombre es Salvador González, yo soy cristiano católico, soy de México, pero vivo en Estados Unidos. Y pertenezco a la iglesia San Francisco de Roma en un pequeño poblado aquí en California. Y ya nos vamos a esperar aquí un poquito a ver si nuestro moderador puede entrar para que nos controle los tiempos. El debate aquí va a ser sobre el primado de Pedro. Vamos a comenzar con 15 minutos de exposición cada uno. Yo comienzo, 10 minutos de refutación. Vamos a tener 2 preguntas. La persona que haga la pregunta va a tener la oportunidad de refutar. Como si yo hago la pregunta, usted me da una respuesta y yo puedo refutar. Igualmente, si usted me hace una pregunta y yo le doy mi respuesta, usted puede refutar también. Ya no nos vamos a esperar a Abraham. Ya. Abraham ya está bien. Nomás para aclarar, el que puede refutar las preguntas es el que hace la pregunta, para no hacerlo tan largo. Haz cuenta, tú vas a preguntar, él va a contestar y tú vas a refutar. Ya, su respuesta. Igual así para los dos. Para los dos, es igual. Exacto. Ok, sí. Yo voy a comenzar la argumentación. Sí, yo voy a empezar con mi exposición de 15 minutos. Cuando tú me digas, Abraham, yo comienzo. Ok, ¿ya oraron? Sí. Ok, perfecto. Cuando quieras. Dice, 1, 2, 3. Dice, ok, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este debate sobre el primado de Pedro. Antes de comenzar, tengo que establecer qué es y qué no es el papado, lo que estamos debatiendo, es el primado de Pedro. No vamos a la perspectiva sobre si Pedro fue papa o no. Ay, discúlpenme, me está entrando una llamada. Discúlpenme, es mi hija, esperen. Sí, sí. Mil disculpas, ok. Sí, está bien. Empezamos. Tú dices. Vamos, dice.
Antes de comenzar tenemos que establecer qué es y qué no es el papado, ¿verdad? Aquí el tema no va a ser el papado de Pedro, aquí va a ser sobre el primado de Pedro sobre el resto de los apóstoles, ¿ok? Hoy en este debate vamos a demostrar el primado de Pedro sobre los demás apóstoles. Como sabemos, Pedro no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón, y nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre con una intención, así como lo dice en Mateo 16, 18 y 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí el tema no es la iglesia, lo que estamos demostrando es que aquí el apóstol Pedro fue el que tenía primacía sobre el resto de los apóstoles, ¿verdad? Y a lo largo de este debate lo vamos a ir demostrando con citas bíblicas para que vean qué clase de autoridad tenía Pedro desde el tiempo de Jesús y los apóstoles. También tenemos evidencia histórica de la primacía de Pedro. En el momento cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí es una cita muy fuerte y no se lo dijo una vez, se lo dijo 3 veces. Nosotros sabemos que Pedro negó a Jesucristo 3 veces, pero igual de esa misma manera, aún así nuestro Señor Jesucristo le dijo que apacentara sus ovejas y las cuidara, ¿verdad? Esa es una cita muy fuerte, ¿verdad? Sobre el primado de Pedro. Aquí vamos a pasar a ver otras citas más que tenemos aquí. Vamos a ir a Mateo 10:2. Si alguien quiere abrir su Biblia, y vamos a empezar a ver, es otra cita importante. Aquí todo lo vamos a hacer con Biblia. A ver, aquí estamos. Mateo 10:2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Si vemos ahí en esa cita, ahí la cita es muy fuerte también porque dice primero Simón, lo cual sabemos que es Pedro. Y ya de ahí menciona a todos los apóstoles. No los voy a mencionar a todos para no hacerlo tan largo aquí y se me acabe el tiempo, pero ahí se ve que fue Pedro primero sobre el resto de los apóstoles. Ahora si vamos a pasar a Mateo 15:15, también allí tenemos otra cita. Aquí estamos, Mateo 15. Le dice, tomando Pedro la palabra, ¿verdad? Ahí Pedro tomó la palabra y explicó una parábola. Y una parábola de Jesús que decía, también ustedes están confundidos. No comprenden todo lo que entra en la boca, pasa al vientre y luego se echa al excusado. Eso fue una parábola, no es algo literal. Pero ahí lo importante es que tomando Pedro la palabra le dijo, explícanos la parábola, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo Pedro? Porque Pedro desde ese tiempo ya tenía primacía sobre el resto de los apóstoles. Ahora vamos a pasar a otra cita que está en Mateo 17:4. En esta cita vamos a ver qué dice aquí. Dice, tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Verdad? Ahí también se muestra cómo Pedro, él ahí estaba tomando una acción, no porque se sintiera más que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero estaba tomando su clase de autoridad que ya se le había dado. Ahora vamos a pasar a otra cita. Vamos a ir a Marcos 3:16. Allí es donde habla de por qué razón, cuando le cambió el nombre. 1, 2, 3. Aquí está 3:16. 15. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro. Allí es donde le cambió el nombre.
porque se lo cambió para darle una clase de autoridad, ¿verdad? Como ya lo explicamos, como lo dice ahí en Mateo 16:18. Ok, ahora vamos. Ahora vamos a ir a Marcos 16:7. Esta es una cita muy fuerte, ¿verdad? Donde se ve cómo se le fue encomendada la autoridad a Pedro sobre el resto de los apóstoles. Está en Marcos 16:7. Las personas pueden, si alguien ve esta transmisión ahorita, la puede ver después. Es solo cuestión de ir a la Biblia y leer todas estas citas. Vamos, aquí ya vamos llegando al 16:7. Dice, pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea, ¿verdad? Ahí vemos que no menciona a los apóstoles, pero no da nombre. Ahí le dice a Pedro, dice, pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea, ¿verdad? Por algún motivo era el representante de la iglesia en ese tiempo. Ahora vamos a ir a la cita, tenemos una cita en San Juan, que ya se la había mencionado aquí al hermano, ¿verdad? San Juan. Aquí estamos. Vamos a darle vuelta a la Biblia. Para eso es. Ok. 21:17. Aquí vamos. Comenzó. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, fíjense, por tercera vez. Nuestro Señor Jesucristo quería asegurarse que ese poder que él estaba dando a Pedro era algo que él lo iba a aceptar, y él quería ver que de Pedro naciera que sí iba a tomar esa responsabilidad. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntere por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Todo el que se diga que es creyente de nuestro Señor Jesucristo, somos sus ovejas. Y por eso tenemos que aceptar la autoridad que le dio nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Es el liderazgo. Aquí el tema no es la sucesión apostólica, ¿verdad? Pero hay sucesores a lo largo. Ahora vamos a ver cómo ese poder, aquí ya expuse lo que hay en la Biblia, ¿verdad? Tengo otras citas más que las voy a dejar para el momento de la refutación, ¿verdad? Eso las voy a dejar para después, pero tengo más citas. Pero aquí en mi exposición, si ustedes recuerdan, con un poco de patrística, San Clemente Romano fue el tercer sucesor de Pedro. En su tiempo de pontificado tuvo que enfrentar una rebelión en la en el año 96, donde la comunidad de corintios se despojaron de sus ministerios. En otras palabras, hubo una discordia ahí, y por esa razón les escribe una carta de Roma a la iglesia de Dios en Corintio, donde les da a saber que si algunos desobedecieron las amonestaciones, que supieran que
que no iban a quedar perdonados hasta que no expusieran del grave peligro que estaban cometiendo. Mismo San Clemente, en nombre de la Iglesia en Roma, les ordena a los rebeldes que obedezcan a los presbíteros y que hagan la penitencia para ser perdonados. ¿Verdad? Esto es algo parecido a lo que hacía Pedro, ¿verdad? En su primacía. En Hechos 2:38 les dice Pedro, aquí para leerlo completo. Esa cita casi me la sé de memoria. Hechos aquí. 2:39. Ya. Aquí está. Ok, dice, estos eran ya las primeras conversiones, edad de los que no eran cristianos. Al oír dijeron en el corazón pungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse a cada uno de ustedes y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Ahí fue Pedro quien les dio esa orden. Allí es otra cita donde demuestra el liderazgo que tenía Pedro sobre el resto de los apóstoles. ¿Cuánto tiempo me queda, Abraham? 2:40 segundos. Ok. Le voy a dar otra cita, pues, más. Ok. Voy a darle una cita más. Y ya ahí voy a concluir con mi exposición. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Allí se ve cómo Pedro tenía autoridad. Y con esto concluyo mis 15 minutos. ¿Ya? Sí. Ok, espérame un tanto. Cuando quieras, Omar. Estoy listo, cuando quieran. Medime el tiempo. 1, 2, 3. Ok, gracias. Bueno, estuve escuchando atentamente la exposición de Salvador. Y bueno, acá yo tengo que demostrar, como dijo Salvador, por la palabra de Dios, por la Biblia. Sí, Pedro tenía una primacía. Eso es verdad. Pedro tenía una primacía como apóstol. Y fue, digamos, el apóstol principal de los que fueron llamados por el Señor Jesucristo. Aunque la Biblia en ninguna parte no dice que Cristo tenía, o sea, que Pedro tenía esa primacía, pero se nota y se ve que con el llamamiento de Pedro y con los versículos que leyó Salvador, bueno, da a entender de que tenía una primacía. Encontramos al segundo apóstol que sí declara, ¿no es cierto? Y dice él que era el apóstol más amado, que ese es el apóstol Juan, pero sabemos que por el hecho de que el apóstol Juan diga que él fue el apóstol más amado, no significa que Cristo le haya llamado más a él que los demás, sino Juan está hablando de lo que él sentía, en lo que en realidad cada uno debemos decir: Cristo me ama a mí en especial, pero a todos ama por igual, porque Dios no hace excepción de personas. Bueno, en Mateo 16:18 vemos nosotros cuando la declaración de Pedro. Bueno, no vamos a tocar la iglesia, no vamos a tocar fundamento, tampoco nos vamos a tocar sucesión. Así que en muchos puntos no vamos a tocar ahora, quizá en otro debate. Pero sí
Luego encontramos cuando lo que leyó Salvador, donde el Señor Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, 3 veces. Eso es verdad. 3 veces le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Bueno, así como Pedro negó 3 veces a Jesús, el Señor, para confirmar la veracidad de Pedro, le pregunta 3 veces, pero en 2 escenarios acá y 2 escenarios muy diferentes. Cuando Pedro le niega al Señor Jesús, el Señor Jesús no había todavía sido crucificado ni todavía no resucitó. O sea, estaba todavía el hombre viejo. Ahora encontramos ya a Cristo resucitado, preguntándole a Pedro si le ama. Y Pedro se entristeció con su tercera pregunta, porque es como que seguramente habrá dicho, pero Señor, ¿por qué no me cree? Pero Pedro discernió por qué el Señor le dijo 3 veces. Lo primero que tenemos que saber es que cuando el Señor Jesús hizo esta pregunta a Pedro, la iglesia todavía no existía. La iglesia todavía no existía. Entonces, ¿a qué oveja realmente se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando le encargó a Pedro que apaciente sus ovejas? ¿A qué oveja se refería? Dice la palabra del Señor que Cristo vino y dice por la oveja perdida de la casa de Israel. Después encontramos en el libro de Juan capítulo 1, el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose a los judíos, que fueron quienes no le aceptaron a Jesucristo. Verso 12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Bueno, es aquí donde nosotros vamos a ver la diferencia del apostolado, porque hay 2 apostolados principales que yo voy a demostrar por la Biblia. Y al demostrar el segundo apóstol principal, ahí vamos a ver la función de los 2 apóstoles, de Pedro y del siguiente apóstol que yo voy a presentar. Ya aclaré que cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que apaciente sus ovejas, se estaba refiriendo a las ovejas judías, por empezar. La iglesia no estaba todavía. Nosotros estudiando Hechos de los Apóstoles encontramos que Pedro evangelizó tanto a judíos como a gentiles, porque la llave que le fue entregada a Pedro es la apertura del evangelio, con el cual él empezó predicando a los judíos y predicando a los gentiles. Y vemos por la Biblia que miles de personas se convirtieron ya con el primer mensaje de Pedro y también con el segundo mensaje. Luego visita a Cornelio, ya abriendo la puerta para el evangelio para los gentiles, que somos nosotros, que somos la iglesia de este tiempo. Gentil es llamado toda nación que está fuera de Israel, que no es judía. Y nosotros pertenecemos a la iglesia gentil, lo que hemos, ¿no es cierto?, recibido a Jesucristo. Entonces, lo primero que voy a demostrar es entonces que, y estoy demostrando ahora a través de lo que estoy diciendo, que Pedro el Señor Jesús se refería a Israel, a la oveja judía. Ese fue el encargo que le dio a Pedro, que apaciente sus ovejas, la oveja judía. El Señor Jesús no podía hablar todavía de la oveja gentil porque la iglesia no estaba. ¿Y por qué? Porque Pedro no fue levantado para la oveja gentil. No fue levantado. Vamos a ver un versículo en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, en el verso 15 y el verso 16. Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16, para los que estén mirando, ¿no es cierto?, este video en vivo, y para los que vean después también, para que lo puedan anotar y ver y corroborar por la Biblia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno,
¿Quién es el que está hablando acá? Sino el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue levantado soberanamente por Jesucristo como apóstol a la iglesia gentil. Acá ya encontramos el primer versículo que leí, donde dice, para que yo le predicase entre los gentiles, dice Pablo. ¿Y qué dice? No consulté enseguida con carne y sangre. Fíjese que él no se fue inmediatamente donde está Pedro. Eso ocurre después. Después sí le informa a Pedro y le informa a todos los apóstoles de su apostolado, pero cuando él recibió la revelación, ¿qué dice? No consulté enseguida con carne y sangre, dice. El verso 17 dice, si no subí a Arabia. No, dice, ni subí a Jerusalén a los que, dice, eran apóstoles antes que yo. Ahí aclara que no fue a ellos, no fue a consultarle, porque Pablo estaba seguro de su llamamiento. Y sabemos la historia que Pablo se hizo ungir, Ananías no le quiso ungir, dijo, no, este es un perseguidor, y bueno, ahí el Señor Jesús le dijo, yo le llamé para que lleve mi palabra a los gentiles, y le mostraré cuánto es necesario sufrir por mi causa. El apóstol Pablo es el apóstol que más sufrió de todos los apóstoles, eso está en la Biblia, y si usted quiere leer, está la credencial de Pablo en la Biblia. Vamos a leer también Gálatas capítulo 2. Y acá nos aclara mucho mejor todavía. Acá nos aclara los dos ministerios. Capítulo 2 del libro de Gálatas, el verso 7 en adelante. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Acá están los dos evangelios que encomendó el Señor Jesucristo. Y fíjese, algo curioso, que es cierto, y una cosa es cierto, que Pedro tenía la primacía, y tiene quizá la primacía para la oveja judía, pero no para la iglesia gentil, porque para la iglesia gentil el ministerio es de Pablo. Pablo fue quien escribió la doctrina de la iglesia. Pedro no escribió la doctrina para la iglesia. Pedro escribió 2 cartas. ¿Y a quién escribió las 2 cartas? Dice a la dispersión. Dice, eso lo encontramos en la Biblia también. Escribió a la dispersión. ¿Quién es la dispersión? La dispersión es Israel, judío, desparramado por todo el mundo. Pedro escribió para los judíos especialmente. No quiere decir que sus cartas no sirvan para la iglesia. Sí sirve para la iglesia. Pero sus cartas fueron dirigidas especialmente a los judíos. Entonces, siguiendo con nuestra lectura, Gálatas capítulo 2 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Vio? Que el mismo poder de ministerio que fue dado a Pedro, el mismo poder de ministerio le fue dado a Pablo. Por eso Pablo dice, dan orden de la aparición del Señor Jesucristo, siempre nombrando la aparición. Y dice, apareció a Cefa y apareció luego a varios hermanos, y a último, como un abortivo, me apareció a mí, dice. Porque dice, yo que no merezco ser llamado apóstol, dice Pablo, porque perseguía la iglesia del Señor, dice. Yo que soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo. Pero fíjese la humillación de este hombre de Dios. Fue el que más trabajó. Fue el que más trabajó. Eso tengo todos los versículos. Vamos a ir viendo si me da el tiempo. Fue el que más sufrió. Pero él dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pero también Pablo aclara una parte donde dice, no he sido inferior a ninguno de los demás apóstoles. Dice, siguiendo con nuestra lectura, verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, dice, Cefas y Juan, 3 apóstoles principales acá, le está nombrando Pablo. Jacobo, ¿no es cierto? El pastor de Jerusalén, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, dice, como columna nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo,
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Yo creo que la palabra se explica solo. Esto no es necesario buscarle acá pero ¿qué significa esto? Porque no puede significar al revés, que Pedro le fue enviado para los gentiles y Pablo para los judíos. Acá dice, es claro, desde el verso 7 en adelante. En todo lado, la Biblia nos demuestra los dos apostolados principales para los judíos y para los gentiles. También tengo una cita en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a ver el verso 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. Acá está hablando de Pablo. ¿Cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces lo que yo estoy confirmando acá, porque es necesario que nosotros confirmemos al apóstol de la que corresponde a la iglesia, que nos corresponde a nosotros, el cual nos dejó la doctrina para nuestro crecimiento. Yo no me puedo prender por Pedro, que Pedro sea el que me edifique, porque Pedro no me dejó la doctrina. Y el misterio escondido, la revelación de la iglesia, le fue dado al apóstol Pablo. Dice Pablo mismo, dice: a mí, dice, me fue revelado, dice, los inescrutables misterios de la gracia de Dios. Misterio que en nuestras generaciones no se dio a conocer, dice, pero que en este tiempo se da a conocer. Un minuto. Sí. Me avisa, Abraham, cuando puedo seguir. Dale, nomás te dije que te faltaba un minuto. Bueno, dale. Voy a tratar de aprovechar mi minuto. Bueno, entonces, tengo muchísimos versículos donde recalca y reafirma que el apóstol a los gentiles no es Pedro, sino Pablo. Pedro sí tenía una primacía hasta que Dios levantó a Pedro. ¿Por qué dice como un abortivo me levantó a mí? Porque el Señor no vino por los gentiles. Era por los judíos el que vino, pero como los judíos le rechazaron, eso está el libro romano, entonces el Señor Jesús llama a los gentiles. Por eso Pablo dice como un abortivo me ha parecido. Nosotros los gentiles entramos como un abortivo, porque el evangelio no era para nosotros. Por eso la samaritana, cuando pidió sanidad, le dijo: no es lícito echarle pan de los hijos a los perrillos, le dijo a la samaritana, porque era para los judíos. Pero como dice, aconteció a Israel endurecimiento de parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces luego todo Israel será salvo, dice el libro de Romanos. Así que aquí yo dejé claro de que Pedro es el apóstol a los judíos y Pablo a los gentiles. Ya. Ok. Van a ser 10 minutos de refutación. Tú me avisas, hermano Salvador, ¿cuándo empiezas? Yo te aviso, hermano, dame un minuto. Ok, ya estoy listo, hermano. 1, 2, 3. Ok, hermanos, como ya escuchamos la exposición aquí del hermano Omar, le voy a aplaudir porque él mismo acaba de aceptar en su exposición de que Pedro tenía una primacía sobre el resto de los apóstoles. Eso es de aplaudirse, hermanos.
No hay que encharcarnos de que él es evangélico y yo soy católico. Él lee las escrituras y aunque hay muchos que no aceptan la primacía de Pedro, aquí el hermano la ha aceptado y eso es de aplaudirse. Eso es algo muy grande. Él también mencionó que Juan era el apóstol amado y claro, él explicó que no por eso quiere decir que a los otros apóstoles no eran amados. No, todos somos amados por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué era el apóstol amado? Porque era el más joven. Y fue tan amado, ¿verdad? Que no es el tema aquí de la Virgen María, se lo encomendó a su madre, ¿verdad? Pero no es el tema. En lo que no estoy de acuerdo con el hermano es decir que nosotros no somos las ovejas de Cristo. Entonces, ¿qué somos? ¿Verdad? Ese es algo que no estoy de acuerdo con él. Todos nosotros somos ovejas de Cristo. Como sabemos, hay un rebaño, ahí tenemos un pastor y todos los que estamos ahí, todos somos ovejas, ¿verdad? En eso él lo sabe muy bien, pero eso él no puede decir que son las ovejas, porque entonces ahí ya estaría dándole la razón que Pedro es el líder de la iglesia y todos nosotros debemos estar bajo las órdenes por Pedro, que lleva primacía y todos sus sucesores hasta hoy día, ¿verdad? Aquí el tema no son los papas, ¿verdad? Pero algo así es como esto funciona, la jerarquía de la iglesia. A ver qué más dijo aquí. Sí, tienes razón. De la misma manera, él dio ahí la cita en Gálatas, donde a Pablo también se le encomendó un ministerio, pero de la misma, ahí dice en la escritura, lo voy a palabrear, de la misma manera de que le fue encomendado a Pedro. ¿Y quién fue primero? Pedro. En ningún momento la escritura dice que nuestro Señor Jesucristo le quitó esa autoridad a Pedro y se la dio a Pablo, no. Pablo, claro, fue un gran evangelizador, él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios le abrió los ojos, ¿verdad? Y sí fue un gran evangelizador, lo cual lo acepto. Él escribió cartas a todas las iglesias, a los corintios, a los colosenses, a todas las iglesias, ¿verdad? Eso no le da una autoridad sobre el resto de los apóstoles, ni mucho menos sobre Pedro, ¿ok? Ahora vamos a ir aquí a utilizar unas citas bíblicas para seguir avanzando y vemos qué clase de autoridad tenía Pedro sobre el resto de los apóstoles. Vamos a ir a una cita, aquí la tengo un minuto. Vamos a ir a ver lo que dice Hechos 15. Ok. Vamos a ir ahí. Esto se los voy a leer casi todo para que sí. Ok, vamos aquí. Y si algunos bajaron de Judea que enseñaban a los hermanos y no se circuncidaban conforme a las costumbres mosaicas, no puede salvarse. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé. Allí hubo una discusión entre Pablo y Bernabé contra ellos y decidieron que Pablo y Bernabé y que algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros para tratar la cuestión. Ellos pues enviados por la iglesia atravesaron Fenicia y Samaria, contando el detalle de la conversión de los gentiles y produciendo la gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos.
Pero algunos de la secta de los fariseos, que había abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley, ¿verdad? De Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar un asunto. Allí había un problema y se tenía que solucionar. Después de una larga discusión, Pedro levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días me eligió Dios. Ahí vamos otra vez de regreso a donde está Mateo 16-18, donde le dice, porque esto fue, ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Ahí es una cita que ya utilizamos. Dice, el día que me eligió Dios entre ustedes para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. ¿Verdad? So, ahí se ve cómo ahí mismo Jesús, que diga, disculpen, Pedro fue el que intervinió y para que se solucionara el problema ahí. Ok. Luego vamos a ir acá ¿por qué decimos sobre la primacía de Pedro? Podemos ir a Isaías 22-21, que son dos citas muy parecidas entre Mateo 16-18 y 19 a lo que dice Isaías 22-21, para que vean que eso ya venía desde Dios, eso ya estaba destinado para Pedro, no es algo que a nuestro Señor Jesucristo se le vino, dijo, voy a tomar a Pedro para que se encargue de mi iglesia. Ahora vamos a ir a Isaías 22, nomás para que los hermanos comparen esas dos citas, para que vean que de ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo se inspiró para encomendar a Pedro como el líder de la iglesia. Dice, lo revestiré de tu túnica, con tu fajín lo sujetaré, tu autoridad pondré en su mano y será a él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavija en un lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su padre. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo tomó esas palabras cuando le dijo a Pedro: ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora vamos a ir a ver acá otros puntos que el hermano dio. El hermano dijo que ahí donde están los tres apóstoles, que vienen siendo los cimientos de la iglesia. Y el hermano dijo que ahí los apóstoles eran más que Pedro, lo cual no estamos de acuerdo, ¿verdad? Es una cita, aquí vamos a... aquí la tengo, espera. Aquí tengo la cita. Ok. Está en columnas, Gálatas 2:9. Ahí el hermano, vamos a utilizar esa misma cita que él utilizó, pero ahí vamos a ver bien claro que los otros apóstoles no tenían una autoridad sobre Pedro. Ok. Ok, aquí estamos. Gálatas 2, el 9 dice... Vamos a leerlo de poquito. Dice, antes al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización
de los circuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, ¿verdad? Ahí el hermano también citó eso, y sí, tiene razón, ahí también fue encomendada a Pablo, pero ahí no dice que esa autoridad se la quitó a Pedro para dársela a Pablo. A él solo lo agregó para que se siguiera con los circuncisos, dice, al igual que a Pedro, que a los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también para mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconocido la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que son considerados columnas, no entendieron la mano en señal de la comunión a mí y a Bernabé, ¿verdad? So, ahí queda muy claro que no es de ellos. ¿Ya? Sí. Ok. Y me Además pasé. Ok, gracias. Como vieron, nomás dejé que terminaras la cita que estabas leyendo. Sí, está bien, no hay problema. Ok. Igual, Omar, cuando estés leyendo, te puedo dejar para que... ¿Cómo se llama? Para terminar. Listo. Ok. Sí. Empiezas en 1, en 2 y en 3. Ok. Bueno, lo primero que quiero dejar en claro es que yo no dije que no somos que los gentiles no somos ovejas del Señor, no. Lo que yo dije es que Pedro fue enviado a la oveja gentil y Pablo fue levantado para la oveja, o sea, para la oveja judía, mejor dicho, que fue enviado Pedro. Pedro fue enviado a la oveja judía y Pablo fue levantado para la oveja gentil, que somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos la iglesia gentil porque no somos judíos, somos fuera de Israel. Entonces eso no me quería aclarar, que sí, todo lo que somos hijos de Dios, todo lo que somos convertidos, somos ovejas del Señor. El Señor dice en Juan en el capítulo 10, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, dice. Y nadie las arrebatará de mis manos. O sea que nosotros somos ovejas del Señor. Todo lo que somos cristianos verdaderos, ¿no? Y acá no es que Pablo le haya quitado autoridad a Pedro o que Dios le haya dado más autoridad a Pablo que a Pedro, sino que a cada uno le dio autoridad en su lugar, en su función. Hechos los Apóstoles hasta el capítulo 16 nosotros encontramos que Pedro trabajaba todavía, que después Pedro desaparece porque Pablo ya está en función. Entonces, ninguno se quitó autoridad en este caso, ninguno. En el concilio, por ejemplo, de Juan, Hechos capítulo 15, la última palabra lo tuvo Jacobo, el pastor Jacobo. Él fue el que se levantó y lo tuvo la última vez, dijo, yo juzgo, dice, que no se le inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Eso lo dijo Jacobo. Fue el que tuvo la última palabra por esa discusión que hubo ahí. Justamente era por causa de los judaizantes. ¿Y qué dice? Acá vemos nosotros, y vamos a ver que la autoridad de Dios lo puede usar cualquier apóstol en su momento. Como hoy, cualquier siervo de Dios puede usar la autoridad de Dios, no importa que sea su superior, digamos, porque en realidad nosotros los cristianos, los evangélicos, no creemos en la jerarquía en la iglesia, porque la jerarquía nosotros vemos que viene del satanismo según Efesios capítulo 6. Y el Señor Jesús dice, el que quiera ser mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Entonces el Señor Jesús mismo eliminó la jerarquía en la iglesia. Sí hay un orden establecido por Dios que hay que respetar, eso sí, el orden que Dios estableció, pero no hay jerarquía. Gálatas capítulo 2, el verso 11 al 16. Quiero leer. Cómo acá Pablo reprende a Pedro. Yo con esto no intento demostrar, no quiero que se malinterprete. No intento demostrar que Pablo tenía más autoridad que Pedro.
Pero Pablo usó la autoridad que se le dio para con la iglesia gentil. Capítulo 2, verso 11 en adelante, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjese. Y dice, pero ¿cómo Pablo puede llamarle hipócrita a Pedro si era el apóstol principal? ¿Y cómo se atrevió a reprenderle? Pero lo reprendió, y no fue un atrevimiento, sino fue por orden del Señor, porque no estaban dando correctamente como tenía que ser su ministerio. Porque, ¿qué pasa? Tenía miedo, cayó otra vez en el temor. Esa era una de las debilidades de Pedro, porque Pedro le negó al Señor Jesús por miedo. Pero se justifica porque Pedro en ese tiempo no era convertido todavía, no era cristiano todavía, en el sentido de que el Señor Jesús todavía no había sido glorificado. Entonces el hombre viejo siempre es miedoso, la vieja creación. Pero que acá, ya siendo un hombre nuevo, un cristiano, venga nuevamente a caer en temor. Y la Biblia lo muestra. Que por eso él andaba tranquilamente con los gentiles, con los hermanos gentiles, pero cuando le veía que venían los judíos, los de la circuncisión, se asustaba y se separaba. Entonces andaba con simulación, con hipocresía. Entonces acá vemos que la autoridad de Dios se usa cuando se tiene que usar. Dios no le dio más autoridad a ningún apóstol. Sí, Dios le dio autoridad en su lugar. A Pedro para con los judíos y a Pablo para con los gentiles. Por eso nosotros, en este tiempo, la iglesia, las principales cartas que se predican en la iglesia son las epístolas del apóstol Pablo, donde está la doctrina de la iglesia. Eso ya lo dije y lo vuelvo a repetir nada más para que quede bien en claro. La institución de la cena del Señor, a lo que el catolicismo llama Eucaristía, fue lo que enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñó lo que es la institución de la cena del Señor. Las costumbres en la iglesia, la manera de andar en la iglesia, la preparación de la iglesia, el matrimonio, el pecado, cómo juzgar. Todo lo enseñó el apóstol Pablo. Por supuesto que es el mismo Dios que nos enseñó a través del apóstol Pablo. Ahora, ya para demostrar por último, ¿no es cierto? Porque se va seguramente en mis minutos, ya para demostrar que el apostolado de Pedro no fue para con los gentiles, aunque Pedro comenzó su ministerio evangelizando a judíos y gentiles, porque a él le fue dado la llave de la apertura del evangelio. Nosotros los cristianos creemos así, aunque el catolicismo cree de otra forma. Y la llave que nadie, o sea que la llave que abre y nadie cierra, y la llave que cierra y nadie abre, según Apocalipsis, lo tiene Jesucristo. Vamos a ver también acá lo que quiero, un punto. Bueno, Romanos capítulo 2, el verso 16. Romanos capítulo 2, el verso 16. Y fíjese bien, porque esto lo confirma, esto habla dos veces la Biblia, dos veces. Primeramente en el libro Romano, el verso 16. Bueno, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Acá está
hablando del apóstol Pablo. ¿Según qué evangelio vamos a ser juzgados nosotros? Vamos a ser juzgados según el evangelio que predicó Pedro, o Judas, o Juan, o Filemón, o Tito, o Timoteo. No. Según el evangelio que predicó Pablo, dice, se va a ser juzgado lo secreto de los hombres. Fíjese, ahora si por la duda no es suficiente esto, vamos a leer también Romanos capítulo 16. El verso 23. Vamos a ser juzgados conforme al evangelio revelado a Pablo. Y en el libro de Romanos capítulo 16, el verso 25. Verso 25 dice: y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. También la iglesia tiene que ser confirmada por este evangelio, el evangelio que predicó Pablo. Gálatas capítulo 1 dice: si otro, algún y aún ángel del cielo predicase diferente evangelio que lo que yo me he predicado, sea anatema. Ok. Ok. ¿Alcanzaste a leer, verdad? ¿Amor? Parece que sí. Sí alcanzó a leer. Ok. Van a hacer preguntas. Van a tener 3 minutos para responder. Para responder. Yo le hago la pregunta a él. Ajá. Y luego él me responde, luego yo le refuto. Sí. Luego él me hace una pregunta. Yo le respondo. Tú lo respondes y él te va a responder. Y luego ya yo voy y hago otra vez otra pregunta. Él su respuesta, yo la refuto y así. Y él va a terminar. Dos preguntas cada uno, 2 refutación sería y 2 respuestas. Sí. Perfecto. Sí, exactamente. Ok. Pregunta, Salvador. Mi primer pregunta. No hay, para preguntar no hay tiempo. Okay. Tómate el tiempo que tú quieras. Bueno. Muy bien. Mi pregunta es muy simple. Yo quiero que aquí el hermano me diga qué es lo que significa, qué es lo que simboliza las llaves, según las Sagradas Escrituras. Ok. Esa es tu pregunta. Sí. Bueno, ¿tú me dices la llave... sí, dime nomás el tiempo. Cuando quieras. Ok, inicia. Bueno, la llave sabemos nosotros que habla de autoridad. La llave habla de autoridad. Y estoy explicando en mi argumentación y también en mi refutación de que la llave que se le fue entregado al apóstol Pedro es la llave de la apertura del evangelio, esa llave que él usó, ¿no es cierto?, para abrir el cielo, tanto para judíos como para gentiles, que es la predicación del evangelio que hasta este tiempo es lo que abre el cielo a las almas, porque dice en la Biblia, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, el que predica la palabra tiene que tener la autoridad, tiene que tener el llamamiento y tiene que ser enviado. Y cuando es enviado, va con esa llave, va con la autoridad de abrir el cielo para las almas, de predicar a Jesucristo y abrir el cielo para las almas. Pero abrir el cielo no significa que va a entrar aquel que no quiere. El que no quiere no va a entrar, sino aquel que acepta. Para nosotros los cristianos, solamente los que aceptan a Jesucristo pueden entrar al cielo. Y la llave habla de autoridad. Y la autoridad de Dios está en su palabra. Esa es mi respuesta. ¿Ya acabaste? Sí, ya terminé. Ok.
Muy bien, pues no hay mucho que refutar al hermano porque él, como les dije, él según... Espérame. Ok. Inicias. Espérame. Está el tiempo de Salvador, ¿no? Sí. Ok, voy a contestarle, hermano, aunque Abraham no está aquí. No hay mucho que refutarle porque usted, hermano, acaba de aceptar de que las llaves son autoridad y eso es lo que dicen las escrituras. Pero usted dice que las llaves son para cualquiera. Ahí no es así. Usted dice que es para ir a predicar el evangelio. No. Las llaves es autoridad y esa autoridad se la dieron a Pedro. Y con eso cierro mi refutación a su pregunta, a mi pregunta. Ahora usted me va a hacer una pregunta. ¿Estás ahí, Abraham? Bueno. Sí. Sí, bueno, voy a comenzar. Sí. La pregunta es sin tiempo, así que Sí, bueno, yo voy a preguntarle entonces acá al hermano, a Salvador. Según la doctrina católica, según creen ustedes, es una pregunta. Yo di mi argumentación, mi refutación, pero según cómo ustedes creen que realmente quién es el apóstol a la iglesia gentil, ¿es el apóstol Pedro o es el apóstol Pablo? Esa es mi pregunta. Inicia, Salvador. ¿Me escuchas? Ok. Tenía apagado mi micrófono, disculpa. Inicia. ¿Cuál era su pregunta, hermano? Otra vez te pregunto otra vez. Pregunte si según usted, ¿cómo creen que realmente quién es el apóstol de la iglesia gentil? Si realmente es el apóstol Pedro o es el apóstol Pablo. Esa es mi pregunta. 3 minutos. Ya. Ok, tengo 3 minutos para contestar. Sí. Ok, el apóstol de los gentiles es Pedro. Esa es mi respuesta. Bueno, cuando me da el tiempo, Abraham, hago mi refutación. Ok. Dale. Bueno, entonces me dice Salvador que el apóstol a los gentiles es Pedro. Bueno, yo voy a leer solamente un versículo para mi refutación. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Ya le digo el versículo. A ver. 22-21. Hechos 22-21. Bueno. Hechos 22-21. Dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, yo podría compartir 10 versículos más donde la Biblia nos confirma que Pablo es el apóstol a la iglesia gentil.
pero solamente este versículo leo. ¿Quién fue enviado? Fue enviado el apóstol Pablo. Acá el título en mi Biblia dice: Pablo es enviado a los gentiles. Esa es mi refutación. Hasta aquí. Ok, muy bien. Ahora yo le voy a hacer una pregunta al hermano. Quiero que me dé una cita bíblica donde nuestro Señor Jesucristo le da esas llaves que él mismo dice que es autoridad, donde se las da a Pablo. O algo, como él dice que... ya, le voy a refrasear mi pregunta otra vez. Que él me dé una cita bíblica donde nuestro Señor Jesucristo le da las llaves a Pablo, con autoridad en la iglesia. Medime el tiempo, Abraham. Inicia 1, 2, 3. Ok. Bueno, yo ya le di todas las citas bíblicas necesarias, ¿no es cierto?, donde la Biblia nos confirma que Pablo es el apóstol a los gentiles. Yo no estoy discutiendo de una llave, porque la llave de la apertura del evangelio, aclaré también, le fue entregado al apóstol Pedro, quien fue el que abrió el evangelio, la predicación del evangelio tanto a judíos como a gentiles. Nosotros encontramos Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos donde Pedro predicó a los judíos y fue luego a los gentiles. Entonces, hasta que fue levantado el apóstol Pablo. Entonces, si la Biblia nos está mostrando a nosotros de que Pablo fue levantado para la iglesia gentil, no hay para discutir qué podemos agregar a eso, pero no es un solo versículo para dudar, porque si a mí me pregunta, me hace una pregunta de que yo le muestro el versículo que le quitó la llave o que le dio la llave, yo le preguntaría también dónde dice la Biblia de que Pedro es apóstol a los gentiles, porque tendría que ver aunque sea un versículo que diga que Pedro es el apóstol a los gentiles. Sin embargo, hay 10, 20 versículos donde dice que Pablo es el apóstol a la iglesia gentil. Esa es mi respuesta. Ok, acabaste. Terminé. Sí. Muy bien, hermano, tienes 4 minutos para refutar. Es muy fácil de refutar esto. Tú me dices cuando empiezas. Ya. Okay. Es muy fácil de refutar esto. Como nosotros sabemos, según las Sagradas Escrituras, al único que se le dieron las llaves fue a Pedro. Y aquí lo vamos a demostrar bíblicamente para que no digan que son palabras mías. Vamos a empezar a leerlo aquí desde donde dice: Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo en mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Allí está, las llaves se las dio a Pedro, no se las dio a Pablo, no se las dio a Santiago. Él dice que todo el que va y predica el evangelio tiene esas llaves. No, la autoridad de la iglesia es Pedro. Ahí está la primacía de Pedro, y por eso las llaves fueron dadas exclusivamente a Pedro, a ningún otro apóstol. Y pues con eso cierro yo en mi refutación. Ok. Tu segunda pregunta, Omar, ya para finalizar. No, yo paso directamente a la última refutación nomás. No, tiene que ser pregunta. Bueno, tengo que hacer una pregunta entonces. Sí. Bueno.
Bueno, según Mateo 16, 23, donde el Señor Jesús le dice a Pedro, palabra del Señor Jesús en ese momento dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué razón le dijo esta palabra el Señor Jesucristo a Pedro? Es mi pregunta. Salvador, tiene 3 minutos. Bravo, esa respuesta, esa pregunta es muy fácil de refutar, porque Pedro estaba tomando una autoridad que nuestro Señor Jesucristo le había dado, y Pedro se sintió que era más que Jesús, y por eso Jesús lo reprendió, pero aún así le dejó encargadas sus ovejas. Listo. Ok, cuando tengo mi tiempo, doy mi último. Dale, Omar. Bueno, yo entiendo entendemos por lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es justamente por lo que está pasando en este tiempo, que Pedro ha venido a ser una piedra de tropiezo al Evangelio, porque vemos nosotros que otro apóstol fue levantado para la iglesia, y voy a leer solamente unos versículos ya para terminar. Capítulo 3 de Efesios, verso 1 en adelante, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas. Con esto termino yo mi última refutación. Ok, perfecto. Gracias. Con esto acabamos, hermanos. Yo sé que decir, una muy pequeña audiencia, pero no importa. Aquí vamos comenzando en esto. Este es mi primer debate y es un placer haber debatido con el hermano Omar. Podremos hacer más debates más adelante y sí, me gustaría. La aplicación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gracias también por la oportunidad de poder compartir juntos. Gracias a Abraham también porque aceptó ser de moderador, porque a veces se complica un poco los debates cuando no tenemos moderador. Pero bueno, y gracias por los dueños de los canales que nos ceden este espacio también. Dios los bendiga. Igualmente, hermano. Igualmente. Pues gracias a todos por asistir. Ya vieron el debate. Cada quien tome sus propias conclusiones. Se portaron muy bien los dos. Fue un excelente debate. Y sería todo de mi parte. Muchas bendiciones, Omar. Bendiciones y seguimos hasta contigo. La próxima. Bendiciones, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye.